Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes? Este es el tutorial para la actividad integradora Premisas y Argumentos. Mi nombre es Ezequiel Camas y la intención es facilitarles esta actividad y todas las actividades a través de estos tutoriales. Espero que sea lo suficientemente explicativo, además de ser breve, para que puedan realizar una actividad integradora excelente. Muy bien, primeramente quiero analizar algunos aspectos de la investigación. Lo que ustedes están haciendo es un inicio o una introducción en el proceso de investigación. Para hacer una investigación, primeramente se hace el proyecto, es decir, qué quieres investigar y cuál es el alcance de la investigación. Primeramente, debemos comprender que una investigación puede ser documental, es decir, basada en la información que obtengamos a través de libros, revistas, registros, etcétera. Puede ser en laboratorio, puede ser en una población específica, es decir, en tu comunidad, o puede ser un trabajo de campo. A lo mejor tienes que ver sobre las mariposas monarcas o sobre los animales y tienes que ir precisamente a un campo. Y no precisamente me refiero a campo cuando tengas que ir al bosque o al desierto. Se refiere de campo porque no va a ser en oficina o en laboratorio. Entonces, estas son las formas en que puedes hacer una investigación. Uno de los detalles que he visto en la presentación de las actividades tiene que ver con la elección del tema. Pensemos que nos vamos de vacaciones, ¿ok? Nos vamos de vacaciones. Ahora la pregunta es, ¿a dónde? Nos vamos a ir a una playa, vamos a visitar alguna ciudad, vamos a visitar una zona arqueológica. ¿Qué vamos a hacer? ¿Ok? Si nos vamos de vacaciones, ¿qué vamos a hacer? ¿A dónde nos vamos a ir? ¿Ok? Entonces, cuando decimos nos vamos de vacaciones, estamos generalizando, necesitamos definir. Ok, ya definimos que nos vamos a ir a una zona arqueológica. Estamos bien. La zona arqueológica, ¿a dónde nos vamos? A Perú, a México, a Jerusalén. ¿A qué otro destino vamos a ir? Perfecto, queremos conocer nuestro país. Seleccionamos nuestro país. Ahora, vamos a establecer un itinerario porque está Palenque, porque está Oaxaca, porque está Yucatán, etcétera. Entonces tenemos que definir a dónde nos vamos. Entonces, esta delimitación del tema es importante porque define no solamente lo general, no solamente nos vamos de vacaciones a una zona arqueológica en nuestro país y vamos a visitar los siguientes lugares. De esta forma vamos a comprender la importancia de la delimitación. ¿Ok? Para explicar eso, por ejemplo, pensemos en el alcoholismo. El alcoholismo es un tema muy general. Si ustedes dicen, voy a hablar de la obesidad, voy a hablar del alcoholismo, es un tema tan grande que tiene que haber mucha información, porque en el tema del alcoholismo está el negocio del alcohol, la edad en que inician el consumo, enfermedades que propicia el alcoholismo, el costo de las enfermedades, la psicología del alcohólico. Hay un sinfín de elementos que debemos abordar. Y si solamente analizamos, elegimos el tema del alcoholismo, entonces quiere decir que tenemos que meter una serie de información que no nos va a alcanzar un breve texto de 20 hojas o 100 hojas. Es decir, determinados por el tema va a ser el alcance de nuestra investigación. Ok, perfecto, nos interesa la edad en el que inician a consumir las personas. De ahí vienen otros subtemas. A ver, ¿de quién vamos a hablar? ¿De las mujeres, de los hombres, de un determinado país, de las familias conservadoras? ¿Cuándo inician los religiosos? ¿Cuándo inician los estudiantes? ¿De qué vamos a hablar? Nos interesa el de mujeres, ¿ok? Entonces, el tema sería la edad en que inician el consumo del alcohol las mujeres. ¿En dónde? En el país. Voy a tener el alcance para trabajar con todo el país, la comunidad, etc. Entonces, dependiendo del alcance de nuestra investigación, va a ser las preguntas que nos planteemos. Por eso es importante delimitar un tema. ¿Ok? Entonces,
La pregunta de investigación nos va a determinar para qué, para explicar lo que se pretende investigar, para saber los alcances de la investigación y para expresar lo que se quiere saber y no se sabe. Por ejemplo, si vamos a hablar de la, decimos, vamos a hablar de la obesidad. Entonces, si lo hacemos de manera general, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué es obesidad? Pero eso ya está contestado. Necesitamos saber algo propicio, ¿ok? Ahora, una vez que formulemos nuestra pregunta de investigación, viene la hipótesis. La hipótesis es una propuesta o tentativa de respuesta que se va a confirmar o desechar con la investigación. Por eso es importante que definamos estos aspectos. Yo les voy a dar un ejemplo. ¿Ok? Por ejemplo, el tema general que vamos a abordar sería la drogadicción. El título ya delimitado sería bueno, esto lo tomé en base a un trabajo de una compañera y en base a eso vamos a hacer el análisis y la delimitación. El título es La función de la familia en la prevención. Los jóvenes de mi comunidad. A mí no me interesa la drogadicción a grandes escalas, ni cómo es el contrabando, ni cuánto cuesta, ni nada por el estilo. Lo que me interesa es cómo afecta a la familia en la prevención, pero sobre todos los aspectos, cómo tiene relación con los jóvenes, no del país, no del estado, sino de mi comunidad. Fíjese, una vez que definamos el alcance de nuestra investigación, hasta dónde va a ser, entonces vamos a determinar la pregunta de investigación. ¿Qué factores familiares han contribuido para que los jóvenes de mi comunidad caigan en las redes de las adicciones? En la pregunta de investigación me centro en la familia, qué factores familiares han contribuido para que los jóvenes de mi comunidad, es decir, en la pregunta está el alcance de la investigación, ¿ok? Solamente con mi comunidad. Y entonces yo determino una hipótesis. Como establecimos, una hipótesis es una propuesta de respuesta a la investigación que la vamos a comprobar en el camino, ¿ok? Esta hipótesis es resultado de una investigación previa que naturalmente me documenté y a partir de ello yo formulo una respuesta sobre los jóvenes de mi comunidad. La hipótesis es la falta de integración familiar, de la comunicación de los padres con los hijos y el ejemplo de los padres contribuyen para que los jóvenes desarrollen el consumo de las drogas. Entonces, esto viene siendo la respuesta a esta pregunta, pero todavía la vamos a comprobar con la investigación. ¿De acuerdo? Muy bien. También el título de la investigación, la pregunta de investigación va a determinar la forma en cómo vamos a investigar. Por ejemplo, si hablamos de 1968 y hablamos a ver cuáles fueron las causas de 1968 del evento de 1968 del 2 de octubre. Entonces, prácticamente no vamos a ir a preguntarle a los estudiantes porque quizá la mayoría muerto, etcétera, ¿no? Vamos a hacer una documentación, una investigación histórica, vamos a vincularnos con registros, etcétera. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, nuestra pregunta, nuestro título y nuestra hipótesis en general van a determinar la línea en la cual vamos a investigar. Una vez comprendido estos elementos, vamos a hacer la actividad, que la actividad está muy sencilla. La actividad la actividad integradora se llama premisas y argumentos. ¿Qué nos pide en esta actividad? En la actividad nos está pidiendo que abordemos los elementos anteriores. Retoma las 5 fuentes seleccionadas en la actividad integradora. Actividad integradora 2, diferentes posturas para una respuesta. Realiza la lectura crítica de las fuentes en las que te basarás para resolver la pregunta de investigación. Para entender qué es una lectura crítica, debemos leer este artículo. ¿Okay? Aquí lo pueden descargar.
Lo leen y posteriormente analizan qué es una lectura crítica, es decir, lo vamos a analizar con profundidad. Posteriormente vamos a identificar los argumentos y conclusiones en cada texto, pues serán base para el texto argumentativo que escribirás, y organiza la información en una tabla como la que se muestra. Yo he diseñado una plantilla que se los voy a dejar en el foro de novedades y ahí ustedes van a poder descargarla. Naturalmente vamos a poner nuestro nombre, el nombre de la actividad integradora, el módulo. Por favor, no nada más pónganle módulo 5, sino cómo se llama este módulo, el lugar donde ustedes viven y la fecha. Vamos a recordar, es importante que recordemos el tema que nosotros elegimos, que recordemos la pregunta de investigación que nosotros establecimos y la hipótesis. Y si de alguna manera lo que leímos transformó nuestra pregunta de investigación, es importante que pongamos acá nuestra pregunta de investigación y nuestra hipótesis. Ok, entonces seleccionamos o regresamos a utilizar la tablita que usamos en la actividad integradora número 2 y posteriormente vamos a poner el título del texto. En este caso yo puse el ejemplo de la deserción escolar en los estudiantes de prepa en línea CEP para fines didácticos, y vamos a utilizar el texto la referencia del texto, que es la enseñanza online. Vamos a poner el título y vamos a poner nuestra tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis es una proposición, es un planteamiento que yo hago a partir del tema en específico que estoy tratando. Muy bien, entonces la tesis que yo formulo, es decir, lo que yo pienso, lo pongo en un pequeño párrafo y yo lo tengo que argumentar, ¿de acuerdo? Entonces, yo puse una tesis. El alumno, al no tener contacto directo con el docente, no se crea el vínculo necesario con una figura de autoridad y eso hace que disminuya el interés por seguir estudiando. Entonces, yo utilizo un argumento basado en la información, en el texto que elegimos. Entonces pongo el argumento, que es una modalidad de la enseñanza a distancia, pues el alumno no se encuentra presencialmente con el profesor, etcétera, etcétera. Bueno, yo solamente voy a presentar un argumento para determinar esta tesis. A lo mejor ustedes puedan decir, bueno, mi tesis es respaldada por 3 argumentos. Entonces, y por último, hago una conclusión. El marco de las relaciones es vital para el desarrollo de pertenencia y de dirección en los estudiantes. El estudiante en línea que está acostumbrado a una figura de autoridad que le dirija, al no tener contacto directo con el docente, le provoca desinterés en seguir estudiando. Ustedes van a presentar, obviamente, 5 tesis, 5 planteamientos, 5 posturas, y van a argumentar esas posturas con lo que ustedes hayan investigado en la lectura de cada uno de los textos que ustedes naturalmente ya previamente investigaron. ¿De acuerdo? Entonces, espero que les haya quedado claro. En la primera columna voy a poner mi tesis, es decir, voy a plantear 5 planteamientos, valga la redundancia, 5 tesis, una por cada fuente de información, y voy a respaldarla con argumentos o con razonamientos que saqué del texto leído. Y por último, doy una conclusión. Por favor, es importante que nos enfoquemos en estos aspectos para que nos quede claro. Muy bien. Y por último, vamos a responder las siguientes preguntas a partir de los textos que leíste. ¿Tu postura acerca del tema que elegiste ha cambiado? ¿Por qué? ¿Alguno de los textos que leíste presenta argumentos en contra de tu postura? Vamos a poner sí, tal argumento contradice lo que yo planteaba al principio. Y no olviden poner sus referencias, que ya les enseñé cómo realizarlas. Espero que les haya quedado clara. Si no les quedó claro, por favor comuníquenme, mándenme un mensaje para que yo les haga una siguiente un siguiente tutorial. Muchas gracias.